tengo el agrado de presentarles al doctor David Campos, ¿no? El doctor David Campos va a hacer una presentación acerca de los alimentos funcionales, la visión global de los alimentos funcionales. Él es doctor en Ciencias Agronómicas, Industria de la Facultad de Ciencias Agronómicas de Gembloux, no sé si lo pronuncié bien, doctor, Bélgica, más o menos, no sé mucho del idioma. Actualmente es profesor principal del Departamento de Ingeniería de Alimentos y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Agraria La Molina. Es investigador líder y fundador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Agraria La Molina, ganador de varios premios provenientes de fondos concursables nacionales y extranjeros. Tiene más de 60 publicaciones en revistas científicas internacionales de alto impacto. Su principal línea de investigación son los compuestos bioactivos y alimentos funcionales o nutracéuticos con miras a la valoración de la biodiversidad nativa. Es jefe actualmente del Departamento de Alimentos y Productos Agropecuarios de la UNAM y ha sido 2 veces decano de la Facultad de Industrias Alimentarias. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor David Campos. Ok. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a los organizadores de este evento. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y hablar algo mucho más práctico, mucho más realista, bueno, no realista, sino es mucho más tangible, exactamente, ese es el término más apropiado. Bien, hablemos de qué pensamos acerca de la alimentación funcional y nutracéutico, y para eso vamos a mencionar un poquito cuáles son las tendencias, o sea, qué es lo que estamos observando. Estas diapositivas no son muy modernas, pero es una tendencia que se observa hace varios años, hace más de 10 o 15 años, ¿no? Los costos en salud son cada vez mayores, hay un aumento cada vez mayor también de la esperanza de vida, y por eso es que el aumento de la población mayor a 65 años es muy grande en estos momentos. Pero también los consumidores, todos somos conscientes que estamos buscando una mejor calidad de vida, pero también por eso es que hay mayor interés en la relación y hay mucho mayor conocimiento ahora en la relación dieta-salud. O sea, todos somos conscientes que la salud del consumidor está muy relacionada con la dieta. Todo esto de acá, hace más o menos casi 30 años ya, dio lugar al término alimento funcional. Por los inicio de los años 90 se acuña por primera vez el término functional food en Japón, alimento funcional, ¿no? Y a partir de ahí empiezan una serie de desarrollos, el crecimiento ha sido muy grande, como vamos a ver en algunas diapositivas, y justamente basado en todos estos 5 aspectos que estamos mencionando. Muy rápidamente, y no quiero entrar a muchos detalles en esto es la definición aceptada en el mundo de alimento funcional. El alimento funcional es el alimento que es parte de la dieta normal, que puede ser procesado o no, o puede ser alimento fresco, pero que además de los nutrientes convencionales, nos provee de ciertas sustancias que van a tener un efecto en la salud, ¿no? Y ahí hablamos de los beneficios saludables de los alimentos funcionales. No es nada raro. Pero sí hubo mucho más discusión en el otro término que era el nutracéutico, que en los primeros 10 años de la década del 90 se podía confundir con el término alimento funcional. En cambio, el nutracéutico es algo más parecido a un medicamento, ¿no? A mi opinión, o a mi juicio, el nutracéutico es parte de un alimento. Por eso que el término viene de nutracéutico. Para otros, no es parte de un alimento, es parte de un producto vegetal que tiene un efecto casi terapéutico. Y hablamos ya de una acción terapéutica en este caso. Entonces, por ejemplo, una cápsula de uña de gato, la uña de gato no es un alimento,
podrían para algunos ser un nutracéutico, ¿no? Y eso todavía podría estar en discusión. Si nosotros analizamos, por ejemplo, esta diapositiva, dentro del campo de los alimentos hay una pequeña área, ¿no? Hay una pequeña área que corresponde a los alimentos funcionales. Y después de ella vienen los nutracéuticos y un poco más alejado están los medicamentos, ¿cierto? En este caso, si ustedes pueden ver en la diapositiva, la acción terapéutica podíamos hablarla desde los nutracéuticos hacia adelante, no en el campo de los alimentos, ¿correcto? No podríamos mencionar una acción terapéutica en los alimentos. Y hay un consenso ahí. Y obviamente todos de un origen natural, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? O sea, de toda la literatura que se puede ver, y esta no es muy moderna, pero esta, para mí, la estrategia más correcta, la mejor, es la que plantea, partiendo del alimento, identificar compuestos y estudiar los mecanismos que influyen en las funciones genómicas, bioquímicas, fisiológicas del organismo. Con este tipo de estudio uno puede presumir un efecto funcional, ¿cierto? Y con el uso de biomarcadores, confirmar estos efectos funcionales. Pero hasta ahí todavía nosotros no podríamos definir un alimento funcional, ¿cierto? Esto requiere mayor experimentación, estudios con animales y estudios clínicos que confirmen lo que se ha previsto en el laboratorio. Entonces, si uno piensa de esta manera y piensa cuántos alimentos funcionales provienen de la biodiversidad peruana, ¿cuántos creen ustedes? ¿Muchos? Ninguno. No hay ninguno que pueda haber llegado a un claim o a una alegación funcional, porque no hay evidencia científica suficiente para eso, ¿no? Entonces, el alimento funcional es aquel alimento que puede mejorar una función. O sea, nosotros debemos tener una suficiente evidencia científica y decir, tal producto y específicamente tal componente mejora tal función o reduce el riesgo de una enfermedad. Entonces, con el ejemplo que les decía, ustedes me pueden decir hay muchos, pero yo digo que no hay ninguno porque en ningún caso hay suficiente evidencia científica para esto. Algunos podrían pensar en la maca, en el yacón, etcétera, etcétera. Voy a hablar más de esos elementos, pero en realidad no tenemos ningún ejemplo claro de esto, ¿no? Bien, en general, los alimentos funcionales se basan en una serie de compuestos, ¿no? Que nosotros los denominamos compuestos bioactivos, algunos los denominan fitoquímicos, algunos simplemente compuestos funcionales, etcétera, etcétera. Pero es bastante simple, ¿no? Empezar por los ácidos grasos poliinsaturados, tenemos los tocoferoles, fitosteroles, fitostanoles, etcétera, los prebióticos, y al costado he puesto figuritas que me indican dónde están estos compuestos, ¿no? La fibra, los betaglucanos, los polifenoles como antioxidantes y otros, las capsaicinas, las vitaminas, los carotenoides, ¿no? Los glucosinolatos y sus derivados como tiocianatos, nitrilos y estos, los probióticos, los péptidos bioactivos, de ellos voy a hablar un poquito, entre otros, ¿no? Entonces, la tendencia en el mundo es buscar estos alimentos que sean ricos en estos compuestos, porque se sabe que estos compuestos tienen efectos en el organismo, ¿cierto? Y ya muchos se están preguntando, ¿y por qué si estos compuestos son ricos en la biodiversidad peruana, por qué no hay alimentos funcionales nativos? Después podría un poco responder esa pregunta, ¿no?
Bien, les voy a poner algunos ejemplos para ir redondeando un poco la exposición. Y le llamé casos exitosos de alimentos funcionales, ¿no? Un caso exitoso que fue el que logró, a ver, en 18 semanas, 6.8 millones de dólares en ventas, con productos de 4 sabores, no fue sino un yogur, ¿ya? Pero un yogur que los franceses le denominaron Activia Perfect Crunch. Este yogur tiene bífidos regulares que regula el tránsito intestinal, enriquecido con granola, bajo en grasa y con vitamina D, ¿no? ¿En qué se basó esto? Es que se trata de un producto sabroso, ¿no? Gourmet, familiar, práctico, pero además tuvo un buen marketing, una buena información. Y el consumidor se enganchó rápido con esto. Y por eso logró esos volúmenes de venta. Para efectos de la exposición, uno puede reconocer un alimento funcional simplemente en la etiqueta. Y en la etiqueta tiene que indicarme que esto tiene efecto en la salud. Y para que esto sea válido, ¿no es cierto?, tiene que haber sido aprobado de acuerdo a la legislación existente en cada país. Lamentablemente, nosotros no tenemos legislación. Tenemos que trabajar un poquito con lo poco que tiene el Códex Alimentario en el tema. Bien, otro ejemplo que me pareció importante verlo es este de acá, es el alimento funcional más vendido en Europa. Y este alimento funcional más vendido en Europa es simple, proporciona 50% de las necesidades diarias de calcio, contiene vitamina D que ayuda a la absorción del calcio, y por lo tanto el claim o la alegación funcional refuerza el sistema óseo. Y eso lo pueden ver ustedes en la etiqueta, ¿no es cierto? O sea, esto de acá, colocar esa frase en una etiqueta, no es colocarla por colocarla, es colocarla en función a evidencia científica, ¿no? Entonces la legislación en muchos países europeos, aunque Europa no tiene una legislación armonizada, cada país tiene su propia legislación, es muy estricta en esto de acá, ¿no? Bien, hay muchos otros ejemplos, y acá entran, por ejemplo, si ustedes pueden ver en alguna de las figuras, algunas tienen un corazón, ¿no? Y eso ya al consumidor le indica que es bueno para el sistema cardiovascular, ¿cierto? Esto es bien importante. Hay para el caso del sistema inmune, etcétera, etcétera. Y por acá, en alguna parte de la diapositiva, en las figuras pueden ver, en el caso de algunas cápsulas, etcétera, eso corresponde más bien ya no a alimentos, sino a nutracéuticos. No es otro tipo de presentación. ¿Es importante esto de acá? Sí es importante, ¿no? En el mundo, los volúmenes de ventas son grandes. En el año 2016 se habla de 167 billones de dólares entre funcionales y nutracéuticos, y para el 2050 se espera alrededor de 250 billones de dólares. O sea, entonces hay una demanda creciente de acuerdo a como podemos verlo en la gráfica, ¿no? Bien, este es un poco el panorama muy rápido de lo que son los alimentos funcionales, y la pregunta que nos hacemos ahora es: volvamos a nuestra biodiversidad nativa. La biodiversidad nativa, a ver, una de las características que tenemos en nuestra biodiversidad es que es genéticamente abundante, es una biodiversidad muy grande, ¿no es cierto? Que hay estudios, y hay pocos, que podríamos decir que son fuente de compuestos bioactivos también. Voy a poner algunos ejemplos. Que es una alternativa saludable, perfecto, es claro, ¿no es cierto? ¿Y de qué hablamos acá? Hablamos de raíces, de tubérculos, de hipocotilos como la maca, ¿no? Cereales y leguminosas, frutas y hojas también.
¿Qué aspectos deberíamos considerar para una adecuada valorización de nuestra biodiversidad? ¿No? Primero, los volúmenes de investigación deben aumentar por lo menos unas 100 veces de lo que tenemos ahora, o quizá más, ¿no? Hay muy poca investigación. Si bien la biodiversidad o la diversidad genética es muy importante, acá es un problema, porque nos lleva a estudiar 3.000 o 4.000 genotipos de papa, ¿no? Unos 300 o 400 de yacón, unos 600 de mayua, en fin. Hay una gran diversidad, ¿no es cierto? Ahora, es probable que la acumulación de los compuestos bioactivos dependa mucho de esta biodiversidad. Y un caso, por ejemplo, real de esto es el yacón. Hay genotipos de yacón que son ricos en compuestos bioactivos y hay genotipos que son casi cero en compuestos bioactivos, ¿no? Entonces, es bastante importante eso de ahí. Ahora, hay otro aspecto que es importante y que está también relacionado con esto, es que hay factores pre y post cosecha que deben ser considerados. Y casi nada de investigación al respecto. Muy poca. Y lo otro es la influencia de la tecnologías de transformación, y acá quiero mencionar también que los compuestos bioactivos son muy sensibles, algunos y otros no. Y algunos son muy sensibles de tal manera que hay que evaluar desde los procesos gastronómicos, desde la cocina, ¿cierto? O sea, cuando uno ve estos programas de televisión donde ve cómo se cocinan algunos alimentos y ver cómo se destruyen algunos compuestos bioactivos es lamentable, ¿no? O sea, hay cosas que tener muy en cuenta ahí. Bien. Hay algunos productos, por ejemplo, como el yacón, muy rico en fructooligosacáridos. Los fructooligosacáridos son prebióticos, ¿cierto? Mejora el sistema intestinal y tiene una serie de beneficios para la salud, ¿cierto? El sistema inmune, reduce riesgos cardiovasculares, en fin. Hay una serie de beneficios y es rico en este tipo de compuestos. Otro ejemplo de la biodiversidad que tomo acá es la mayua, ¿no es cierto? La mayua es un tubérculo poco consumido, poco conocido, poco consumido, por lo menos en la costa. En realidad el sabor de la mayua no es, para mucha gente no es muy agradable, ¿no? Y acá hay una gran diversidad que va desde todos los colores, ¿no? De los colores negros hasta los verdes, pasando por una gama muy grande de rojos, amarillos, blancos, etc. Se habla más o menos de unos 400 genotipos. Y esta es un tubérculo, ¿no es cierto? Si hablamos de un tubérculo, lo normal es que un tubérculo no sea fuente de antioxidantes. Y lo raro es que la mayua es una fuente muy grande de antioxidantes. O sea, dentro de todos los tubérculos andinos, la mayua tiene más o menos 5 veces más antioxidantes que la papa, ¿no? Pero además de los antioxidantes tiene otros componentes que son los glucosinolatos, y estos compuestos de tipo glucosinolatos que se transforman en el organismo en algunos compuestos como tiocianatos, nitrilos, etc. Hay varios estudios que han demostrado el potencial anticancerígeno. Hay algunos de este tipo de glucosinolatos en la mayua, que es el parametoxibenzilglucosinolato, ¿no? Que en la literatura se hablaba de este compuesto a veces con muchas dudas. Hoy día ya nosotros lo hemos identificado perfectamente. Sin lugar a equivocarnos, más del 97% de los glucosinolatos de la mayua es este compuesto que les menciono. Y aparentemente hay estudios con esta sustancia pura que han demostrado que los derivados de tienen un efecto importante en el cáncer de próstata. Entonces ahí hay un campo de investigación importante. Yo no estoy diciendo que cure el cáncer, por si acaso,
Pero puede reducir riesgos, eso sí podríamos decirlo, ¿no? Podría reducir riesgos de la enfermedad. Bien. Otro importante es la maca, y la maca también es una fuente de glucosinolatos. No es tan rica en antioxidantes como la mashua, ¿no? Pero sí tiene glucosinolatos. Y tiene otros compuestos que son las macamidas, ¿no? Y los macaenos, que tienen que ver con la fertilidad. Bien. Otros son las papas nativas, les mencionaba, no más de 3.000 variedades de papas nativas. Las papas negras y rojas son ricas en antocianinas y por lo tanto tienen un poder antioxidante mayor que las de las blancas. La oca, en oca también hay una gran diversidad genética, hablamos de unos 300, 400, quizá más cultivares de oca, y que también pasan por todos los colores, ¿eh? De ocas blancas, negras, amarillas, etcétera, etcétera. Y son más ricas en antioxidantes que la papa, pero menos que la mashua. Por otro lado tenemos el camote, ¿no es cierto? Rico en carotenoides, y tenemos camote rico en antocianinas, o sea, tenemos los dos. Y aquí hablamos, ¿no es cierto?, que camotes ricos en carotenoides, que son antioxidantes de naturaleza lipofílica, y los ricos en antocianinas, que son de naturaleza hidrofílica. Entonces, de los dos hablamos ahí. El chicuro, que es una fuente de fructooligosacáridos también, la racacha, el oyuco, que tienen mucho menos antioxidantes, ¿eh? que los otros compuestos. Uno se pone a pensar acá, por ejemplo, ¿y dónde está? ¿Y por qué no se valorizan estos compuestos, ¿no? Y piensa, por ejemplo, en esta gráfica, si el potencial funcional del yacón es tan grande, ¿no? Tiene propiedades bifidogénicas, o sea, favorece el desarrollo de la flora benéfica, mejora la absorción de calcio, tiene efecto hipoglicemiante, ¿no? Tiene efecto antioxidante, bajo en calorías e hipocolesterolémico. Y todo tiene fundamento científico, porque los fructooligosacáridos favorecen el desarrollo de la flora benéfica y la flora benéfica tiene efecto en todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, poco hacemos o poco hemos hecho en valorización de esto, ¿no? Un ejemplo, cómo se puede valorizar esto, es esto de acá, ¿no? En la raíz de yacón, uno puede obtener fructooligosacáridos y la demanda en el mercado mundial de fructooligosacáridos es cada vez mayor. Y estamos hablando de productos que no son baratos. Estamos hablando de productos que son relativamente costosos, ¿no? Usar técnicas relativamente simples de purificación nos lleva a nosotros a obtener fructooligosacáridos con una pureza mayor al 90%. Y acá es aprovechar todo, porque lo que queda de eso es glucosa, fructosa y sacarosa. Y acá es un producto muy similar a la miel de maple. O sea, el producto que queda de separar los fructooligosacáridos es similar a la miel de maple. Bien. Otro de los productos importantes es el camu camu, ¿no? Y acá yo pongo ejemplos, porque acá vamos a ver cuánto perdimos nosotros de vitamina C cuando procesamos el camu camu, ¿no? Hacer un cuadro simple como este nos da bastante información, ¿no? Es rico en vitamina C, tiene un poder antioxidante quizá de las frutas del más alto, etcétera, etcétera. Y cuando analizamos este cuadro de acá, es sumamente importante porque hay un estudio relacionado con esto. Casi el 75% del poder antioxidante que uno mide en camu camu se debe a la vitamina C. Y esto no es tan bueno por esto de acá, que vamos a ver en la siguiente diapositiva todavía, no en esta. Miren, cuando se procesa el camu camu,
Tienen, por ejemplo, la obtención de la pulpa, un proceso de secado, si quieren congelada, etcétera. Pero queda la cáscara, queda la semilla. Cuando eso se seca y le llamamos a esa fracción residual, vamos a ver que, fíjense en el cuadro que sigue, esa fracción residual tiene el 72% de la vitamina C. O sea, 72% está perdiendo ahí. Si a ese 72 le sumamos el ácido deshidroascórbico, que es el isómero, parcialmente oxidado, aumenta esto enormemente, porque es el 46% del de hidroascórbico. De los compuestos fenólicos que son más importantes, el 99% queda entre la cáscara y la semilla. 99%. Y bueno, y la capacidad antioxidante más o menos varía, es variable porque depende de cómo se mide eso. Es casi el azar ahí. Es como casi 7 veces mayor en el residuo, entre 3 a 7 veces mayor. Entonces estamos eliminando todo lo bueno. Y eso no pasa solo con el camu camu, pasa con muchos productos. Omar decía hace un rato que las pérdidas en alimentos, los residuos en este tipo de industrias pasan el 50%. Entonces, en ese 50%, y está casi sin temor a equivocarme, es algo parecido a esto, se pierde mucho de los compuestos activos. ¿Por qué les decía que es importante los compuestos fenólicos? Los antioxidantes. La vitamina C es un antioxidante, ¿no es cierto? Pero los fenólicos también son antioxidantes. Y aparentemente son más interesantes. Fíjense, hay un estudio que traté de resumir acá. Consumiendo 70 mililitros diarios de jugo de camu camu, o sea, aproximadamente 1050 miligramos de vitamina C. Se le da esto a un grupo de personas y a otro grupo de personas se le da tabletas con vitamina C, 1050 miligramos. ¿Correcto? ¿Qué se observa? Para el grupo que consumió camu camu, después de 7 días se observó disminución en los marcadores de estrés oxidativo. Todos los que ustedes ven ahí, no importa mucho los nombres, ¿no? Pero disminuyeron los marcadores de estrés oxidativo, y el estrés oxidativo es responsable de más de 200 patologías, incluido el cáncer, ¿no? Segundo, se observó disminución de marcadores proinflamatorios, ¿no? Los que ven ahí. El grupo que consumió vitamina C no se observó absolutamente nada. Conclusión, ¿a qué se debió eso? Debe haber otros componentes que no es la vitamina C que son responsables de eso, ¿no? Entonces, presumiblemente son los polifenoles del camu camu. Ahora, este es un estudio, pero un estudio no es suficiente. Un estudio además realizado con pocas personas, ¿no? Creo que eran menos de 50 personas en este trabajo. O sea, esto se requiere mucho más estudio. El camu camu es originario de la selva peruana, pero este estudio se ha hecho en Brasil, ¿no? Como muchos otros hechos en camu camu. Como la mayoría de trabajos hechos en camu camu. Bien, así como los polifenoles del camu camu podrían ser importantes, o sea, ustedes se imaginan la industria del arándano, ¿no es cierto? El arándano es enorme, los volúmenes de ventas. ¿Y por qué? Porque en arándano se hizo un montón de investigación. Y para algunos que todavía pueden pensar que el arándano es nativo, no, eso es mentira, eso viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es probable que nosotros tengamos, pertenece al grupo de las berries, ¿no? Otras berries nativas que tengan muchas mejores características. Es poca la investigación que se hace en esto también. Uno se preguntaría dónde es abundante la investigación también, ¿no? Pero así, a grosso modo, yo podría decir, por ejemplo, que el contenido de polifenoles del saúco o del pusgay que probablemente muchos no lo conozcan, ¿no? Que es de la zona de Cajamarca, el cheche, etcétera, tienen mayor contenido de polifenoles.
tienen mayor contenido de antioxidantes que y ustedes véanlo acá. Vean este cuadro, la última barra corresponde al saúco, por ejemplo, y por el otro lado están todos los blueberries, ¿no? Los blackberries, las strawberries, la granada, etcétera. Y vean, por ejemplo, cómo destaca el saúco, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que hay una fuente, y no solo en polifenoles, hay otros compuestos activos donde la biodiversidad es amplia y abundante y es muy rica en esto de acá. Otro producto que me parece importante, y no solo por sus compuestos activos que todos conocemos, es la lúcuma, ¿no? Entonces, la lúcuma, hay trabajos que han mostrado que tiene un poder antioxidante mucho mayor que otras frutas, ¿no? Que lo que es raro en otras frutas es encontrar antioxidantes de naturaleza lipofílica, y en la lúcuma son abundantes, ¿no? Pero también es una fuente de fibra, ¿no? Contrario a lo que uno podría pensar por el color, la lúcuma es rica no en vitamina C, no en betacaroteno. Y si uno puede ver, la cantidad de betacaroteno es pequeñísima en la lúcuma. Lo que sí tiene son xantófilas, y estas xantófilas tienen un poder antioxidante bastante alto. Ahí están agrupadas en el grupo de xantófilas, ¿no? Bien. Otro grupo interesante son los cereales andinos, ¿no? Y los cereales andinos son importantes, a ver, no por su poder antioxidante, ni etcétera, por sus proteínas, ¿no? Pero esas proteínas sí son importantes, porque dentro de la proteína, cuando uno piensa en la cadena de proteína, hay fracciones muy pequeñas que se llaman péptidos bioactivos, y que los vamos a encontrar en muchos productos y que tienen diversos efectos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos péptidos que tienen actividad antimicrobiana, hay algunos péptidos que bajan el colesterol, hay algunos que tienen actividad opiácea, ¿no? Pero lo que más se ha trabajado en los últimos años son aquellos que tienen actividad antihipertensiva. Entonces, y está demostrado que hay fracciones de esos péptidos, como les digo, que tienen actividad antihipertensión. Entonces, cuando uno extrae la proteína, y eso no es difícil hacer, purifica parcialmente la proteína, la modifica con un proceso de biotransformación enzimática y busca encontrar estos péptidos, encuentra que en la quinoa hay una gran cantidad de estos péptidos, ¿no? Y tienen una actividad antihipertensión bastante interesante. Lo mismo ocurre con la cañigua y lo mismo ocurre con la kiwicha. O sea, yo todavía no podría comparar cuál es mejor, ¿no es cierto? Pero más o menos ocurre algo ahí. La siguiente etapa de la investigación es identificar. Nosotros hemos identificado parcialmente algunos de estos péptidos, pero muy parcialmente, ¿no? Estamos trabajando ya en un proyecto más grande para identificar, mandar a sintetizar los péptidos, reconfirmar las actividades y probablemente obtener productos de acá que sirvan para reducir la hipertensión, ¿no? O sea, no cura la hipertensión. Esto de acá es cuando las personas están comenzando con un proceso de ser hipertensos, el consumo de esto de acá reduce ese riesgo de ser un hipertenso y estar dependiendo todo el tiempo del captopril o de ese tipo de medicamentos, ¿no? Bien. Ahí tienen algunos otros productos que son ricos, por ejemplo el sachainchi en ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? El maíz morado, que se habla muy poco ya, pues, es una fuente importantísima de antioxidantes, o los cacaos nativos, ¿no? Y, por ejemplo, en España se usa mucho el romero, y el romero es una fuente de antioxidantes. Nosotros exportamos hojas de romero deshidratadas y compramos antioxidantes de romero. O sea, la verdad es que
Yo es como digo en la clase a los alumnos, ¿no? O sea, no podemos ni siquiera purificar un extracto de polifenoles. Y hay muchas cosas que no hacemos, ¿no? Que no son difíciles de hacer. Pero, por ejemplo, en la mashua, la muña tiene mayor cantidad de antioxidantes que el romero. Y el paico también, ¿no? O el huacatay. ¿No? Y otro antes, ya, porque ya estoy terminando, antes de terminar, es la tara, ¿no es cierto? La tara es fabulosa por la cantidad de antioxidantes que tiene. Si ustedes agarran una vaina de tara, el 50% de eso es antioxidantes. O sea, no, es la mayor fuente de galotaninos en el universo, y la tara es nativa. Hay una publicación reciente de cómo los galotaninos de la tara reducen los niveles de acrilamida en pan. Ustedes saben que la acrilamida es un producto cancerígeno, pero ese trabajo se ha hecho en Chile, no se ha hecho acá, ¿no? En fin, ¿qué hacemos acá? Habría que preguntar. Bien, muchas gracias, ¿no?